decisiones que marcan para bien o para mal. Vamos a estar y quiero que le permitas al Señor que puedas estar atento para recibir su palabra en esta mañana. La historia de Lot es una historia muy particular porque era alguien que vivía porque el aire es gratis. Vivía un poco a la deriva. Y ustedes saben que en la vida hay decisiones que nos marcan para siempre. Hay decisiones que nos marcan para bien, hay decisiones que nos marcan para mal. Hay circunstancias de la vida que nos marcan. Y hay lugares que nos marcan. Hay gente que tuvo que vivir en varios lugares, pasó por varios lugares, y cada lugar de eso, por los cuales anduvo y vivió, marcaron algo en su vida, algo especial. Algo parecido pasó con Lot. Y cuando uno lee la historia de Lot en el libro de Génesis, se da cuenta que era un muchacho que evitaba tomar decisiones. Vieron que hay gente que evita tomar decisiones. No le gusta enfrentar algunas decisiones importantes que tenemos que tomar y las pateamos para adelante. Como si el tiempo solucionara las cosas, y nosotros sabemos que el tiempo no soluciona nada. A veces el tiempo lo que hace es agrandar los problemas. Y Lot era un evitador, era de esos que, como el avestruz, muchas veces esconde la cabeza en la tierra, como si no pasara nada. ¿Y qué ocurre cuando nosotros evitamos decidir? Otros deciden por nosotros. Otros terminan decidiendo por vos y por mí. Era un evitador por naturaleza. Cuando era jovencito, Lot tuvo la pérdida de su padre, una gran pérdida. Cuando uno pierde los padres, cuando uno es chico, hay un gran faltante en la vida. Los padres tenemos un rol muy importante que cumplir en la vida de nuestros hijos. Tanto papá como mamá tienen un rol muy importante que cumplimos en la vida de nuestros hijos a lo largo de toda la vida. Pero él perdió a su padre cuando era joven, fue un golpe duro, pero Dios siempre se encarga de alguna manera de cubrir esas carencias. Cuando yo repaso mi vida, y seguramente vos podés hacer con la tuya, cuando uno mira para atrás ve la mano del Señor siguiéndome, la mano del Señor buscándome, la mano del Señor amándome, la mano del Señor dándome nuevas oportunidades, tratando de hacerme reaccionar a través de una crisis. ¿Cuántas crisis han venido a nuestra vida para hacernos darnos cuenta de dónde estábamos parados? Dios siempre está buscando, y Lot contó con una gran bendición, con el ejemplo de un abuelo llamado Taré. El abuelo de Lot era un hombre de Dios, pero Lot tuvo la increíble bendición de tener al lado al tío Abraham, que lo crió. Mira, a veces Dios pone cerca nuestro personas de valor, personas sabias, y nosotros no las sabemos aprovechar. Hay gente que tiene una linda iglesia, una buena iglesia, y no la aprovecha. Hay gente que tiene amigos sabios, parientes sabios, y no los aprovecha. Miren, Judas lo tuvo a Jesucristo 3 años y medio enseñándole. ¿Saben lo que es tener al mismo Señor Jesucristo 3 años y medio, todo el día? Sin embargo, ¿cómo terminó Judas? Suicidándose, vendiendo al Señor por 30 piezas de plata. Quiere decir que puedo tener al lado al mejor y no aprender nada. Y algo pasa con Lot, porque teniendo el ejemplo del abuelo Taré y del tío Abraham, no lo vemos seguir los propósitos de sus parientes.
estaba tan atrapado en su presente que no podía ver las consecuencias de sus acciones. Estaba tan atrapado en su presente que no podía ver las consecuencias de sus acciones. A veces no podemos imaginarnos qué hubiera sido de la vida de Lot sin el cuidado de su tío Abraham y la intervención de Dios en su vida. ¿Nunca te preguntaste? Yo a veces le digo a Susi, ¿qué sería de nuestras vidas si no hubiéramos conocido al Señor? ¿En qué lío estaríamos metidos? Porque déjame, hermano, decirte que lejos de Dios no hay vida. Lejos de Dios no hay nada. Nada de valor en este mundo. ¿Se acuerdan de esa canción que cantábamos? ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿A dónde estaría hoy? Estaría vagando sin rumbo. ¿Nunca te pusiste a pensar qué sería de tu vida si no hubieras conocido al Señor? Yo muchas veces me lo pregunto. Porque me hace agradecido con el Señor por todo lo que ha hecho por mí. Yo les decía que hay lugares que nos marcan en la vida. Hay personas que nos marcan. Hay circunstancias que nos marcan. La Biblia dice que Lot nació en Ur de los Caldeos. Cuando éramos chicos estudiábamos historia y estudiábamos la ciudad de Ur, una ciudad importante, entre el río Éufrates y Tigris. Estamos de geografía todavía. ¿Te acordás cuando ibas a la escuela, no? Algunos no se acuerdan. Y Ur de los Caldeos se caracterizaba por tener un templo al dios Nannar. Nannar era el dios de la luna. Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, una ciudad comercial, pero además del gran templo al dios de la luna, contaba con innumerables dioses menores e ídolos que marcaban que Ur de los Caldeos era un pueblo que había caído tristemente en la idolatría. Nuestro pueblo argentino se dice un país cristiano, pero tenemos muchos dioses. Adoramos muchas estatuas. Y la palabra de Dios es clara. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Los dos primeros mandamientos de Éxodo, capítulo 20. Ahora, en este ambiente crece Lot. Los ambientes nos marcan, sí, todos, por supuesto. Y es verdad que el pasado me influencia, pero el pasado no define mi vida. Quiero que escuche bien esa palabra. El pasado me influencia, mas el pasado no me define. Amén. Lot se crió en una ciudad donde la idolatría era moneda corriente. Hasta que un día, Abraham, su tío, y Lot estaba pegado al tío, y acá lo vemos haciendo una buena decisión. Recibe una orden del Señor, Génesis capítulo 12. Dice la Biblia, el Señor le dijo a Abraham, todos juntos, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Sigue diciendo la palabra. Haré de ti una gran nación, Abraham, la nación de Israel. Te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para... Esto sería bueno que nosotros reclamemos. Muchos quieren ser famosos, pero lo que tenemos que pedir al Señor es que nos bendiga para ser de bendición para los demás. Amén. Abraham recibe una orden del Señor. Tenés que irte. Es bravo eso, ¿eh? Todos aquellos que se fueron de su terruño, de su lugar original, saben lo que es desprenderse del lugar donde naciste, donde creciste. Tenés que dejar todo, Abraham. Salir a una tierra que yo te voy a mostrar. Voy a hacer de ti una gran nación. Te voy a bendecir y serás de bendición. Y dice la Biblia que Abraham era un hombre de Dios y
Y dice la Biblia en 12:4 de Génesis, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. ¿Y Lot? ¿Qué pasó con Lot? Se fue con él. Bien por Lot. Porque Lot tuvo que tomar una gran decisión. ¿Me quedo con el tío Nacor en Ur de los Caldeos, donde se adora un montón de dioses que no es el Señor de los ejércitos, Jehová, o me voy con mi tío Abraham? Feliz elección. Lot escogió la buena parte. Dice, Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán y salió para cumplir lo que Dios le había ordenado. Nada mejor que buscar la compañía de los hombres de Dios. Bien, Lot, bien. Bien. Te fuiste con tu mejor influencia, con la persona que estaba marcando tu vida espiritual. Voy, tío, voy con vos. ¿Se acuerdan lo que le dijo Ruth a la suegra? Yo voy contigo a donde vayas. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Nada mejor que buscar la compañía de los hombres. Yo creo que en la vida hay tres grandes decisiones. Hay muchas decisiones, pero hay tres grandes decisiones. La decisión más importante de la vida es qué voy a hacer con Cristo. Eso define dónde voy a pasar la eternidad, por eso es la más importante. La vida del hombre, dice, es de 70 años, para los más robustos es 80, dice la palabra. Pero el problema es dónde voy a pasar la eternidad, para siempre. Por lo tanto, es la decisión más importante de la vida, dónde voy a pasar la eternidad. ¿Qué voy a hacer con Cristo? Depende de lo que haga con Cristo, dónde voy a pasar la eternidad. Es la pregunta más importante que tengo que hacerme en la vida. Quizás una de las decisiones más importantes, la segunda decisión más importante, es con quién voy a pasar el resto de mi vida. Algunos la tienen que pasar solos, otros acompañados. Es una decisión muy importante. Alguien dijo que la tercera decisión más importante en la vida, ¿de qué voy a trabajar? ¿Con qué me voy a sostener? ¿Con qué voy a pagar mis deudas y ayudaré a los demás? Ah, no la tenías esa. Creías que todo era para vos. Por lo tanto, Lot elige una buena parte. Dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, tenemos que alejarnos de las malas compañías y de las malas conversaciones, porque dice la palabra, las malas conversaciones y las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sabías que muchas decisiones negativas que hemos tomado en la vida tuvieron como inicio una mala conversación? Alguien te habló mal de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, te terminaste separando. Alguien te habló mal de tu amigo y rompiste esa relación. Alguien te habló mal del dinero y nunca ahorraste un peso en la vida. Alguien te habló mal de la iglesia o del pastor y terminaste alejándote del Señor y de la congregación. Muchas de las decisiones negativas que tomamos en la vida tuvieron como comienzo una mala conversación. Ahora hablamos de Canaán, de Ur de los Caldeos. Ahora tenemos que hablar de Canaán porque dijimos que hay lugares que nos marcan. Lot dice, no puedo seguir viviendo en Ur. Ur está plagado de ídolos. Mi tío se va de acá, me voy con mi tío. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 12, Abraham atravesó toda la región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde se armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar que hizo Abraham,
¿Qué hacía Abraham donde iba? Adoraba el nombre del Señor. ¿Quién estaba al lado de Abraham? Lot, su sobrino. Y me lo imagino a Lot junto al tío, levantando el altar y adorando al Señor. ¿Qué importancia tiene la presión de nuestros amigos en nuestra vida? ¿Qué importancia tiene la presión de nuestros queridos, de nuestros cercanos, de nuestros parientes? Muchos en este tiempo hablan de la contaminación del agua, de la contaminación ambiental, pero nadie habla de la contaminación mental. ¿Cuántos se dejan envenenar la mente? Porque le prestan el oído a una lengua chismosa, que los termina envenenando, dañando. Abraham erigía un altar y estaba Lot adorando a Dios con él. Abraham había dejado atrás Ur de los Caldeos con toda la idolatría y ahora lo vemos edificando altares a Jehová. Y nos imaginamos a Lot compartiendo la adoración al Señor. Hermanos queridos, cuando vinimos al Señor, dejamos atrás nuestra antigua vida. Cuando vinimos al Señor, como dice su palabra, las cosas viejas pasaron. Ahora son todas hechas nuevas. No puedo seguir viviendo del pasado, ni en el pasado, ni con los pecados del pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Gloria al Señor, nuestra vida, todas las vidas de los que estamos aquí, se compone mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo. ¿Podés decir esto? ¿Podés afirmar en esta mañana que tu vida tuvo un momento bisagra cuando conociste al Señor? Yo no puedo dejar de olvidarme esa noche cuando tenía 11 años, cuando le di lugar a Cristo en mi corazón. No me puedo olvidar, porque esa noche, cuando yo tenía 11 años, mi vida tuvo un antes y después. Gloria a Dios por ese día. Gloria a Dios por ese día, hermano, en que vos abriste los ojos y te encontraste con el Señor, porque eso cambió tu vida para siempre. Ur de los Caldeos, con toda la idolatría, quedó atrás. Pero dice la Biblia que esta sociedad espiritual de Abraham y Lot no duró mucho tiempo. Dice la Biblia que no se pueden servir a dos señores, porque se amará a uno y se odiará al otro. Dijo Jesús, no se puede servir al dinero y no se puede servir al Señor al mismo tiempo. Y hay mucha gente que vive como si fuera Highlander, eterno. ¿Vieron la película Highlander o me voy muy atrás en el tiempo? Creo que se me cayó el DNI. Blanco y negro, ¿no? Blanco y negro venía Highlander. Claro, son todos pibes acá, ahora sí, está bien. Highlander era inmortal. Muchos trabajan el afán de poseer como si se pudieran llevar algo. Han reemplazado a Jehová de los ejércitos por el Dios dinero. ¿Y qué fue lo que rompió esta sociedad espiritual? De Lot y Abraham, los intereses materiales. Porque dice la Biblia, que como habían crecido tanto los bienes de Lot y de Abraham, las ovejas, las cabras, las vacas, habían crecido tanto el ganado, que los pastores de Abraham con los pastores de Lot se empezaron a pelear por ver quién tenía los mejores pastos donde pastar. El otro día me encontré con un hermano, me dice, le digo, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? No, porque hermano, conseguí una changuita que me da 500 mangos. ¿Por 500 mangos?
Estás arruinando tu relación con Dios, lo más importante que tenés en la vida. ¿Tan ciego estás, le digo? ¿Qué dijo Abraham? Porque Lot, ¿qué hacía Lot cuando había un problema? Evitaba. Hay gente que tiene un problema y no habla nunca. Hay gente que tiene un problema con un hijo y no lo enfrenta, no lo confronta. Pero algún día hay que hablar. Algún día hay que decir las cosas. Con amor, con cariño, pero hay que decirlas. Entonces siempre lo vemos a Abraham tomando la iniciativa, porque Lot, vos te enteraste que los pastores tuyos y los pastores nuestros tienen problemas. Sí, pero... Entonces Abraham toma la iniciativa y dice, Lot, no puede haber altercado entre los pastores míos y los tuyos, porque somos hermanos, queridos. Somos hermanos. A ver, vamos a tomar una decisión. Te doy a elegir. Decime dónde querés ir. Si vos vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Si vos vas para la izquierda, yo voy para la derecha. Llega un momento crucial en la vida de Lot. Porque hasta ese momento está bajo la cobertura espiritual de Abraham. Hay gente que no tiene motor propio en su vida espiritual. Si uno le decís, che, vení, porque te hace bien. No le entra. Lot era un muchacho que dependía espiritualmente. Hay gente que depende espiritualmente de un pariente. El día que ese pariente se muere, porque nadie es eterno. Somos eternos, por supuesto, pero acá en la tierra no, porque somos todos eternos. El día que se muere ese pariente, que era la muleta espiritual, sonó. Porque no tiene motor propio. Y Lot está ante la gran decisión crucial de su vida. Primero que él tendría que haber dicho, tío querido, vos tenés que... No. Dice la Biblia que Lot alzó los ojos y vio la llanura del Jordán. Claro, había un lugar que se veía tierra de riego, se veía atractiva, ventajosa. ¿Cómo le gusta al enemigo llevarnos a un monte alto y mostrarnos los reinos de este mundo y sus glorias? Y Lot dice que escogió la mejor tierra para el ganado. Pero el tío era un tipo tremendo. Abraham era un hombre de Dios. Abraham era un hombre que siempre buscaba la paz en la familia. Gloria a Dios por esas personas que siempre están poniendo paño frío. Y dice la Biblia que habitó Lot hacia el oriente. Pero cuidadito, porque dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra, los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores en gran manera, pero Abraham habitó en Canaán y seguía levantando altares a Jehová, mientras Lot se había ido para una tierra aparentemente ventajosa, pero cada vez sus tiendas estaban más cerca de un pueblo donde la gente era mala y en gran manera pecadora. Otra vez lo vemos a Abraham tomando la iniciativa para resolver la disputa. Permitió que Lot eligiera, aun cuando Abraham, siendo mayor, tenía este derecho. Después, de todas maneras, el que había sido llamado por Dios era Abraham. Pero Abraham nos muestra cómo responder ante un conflicto familiar. En primer lugar, hay que tomar la iniciativa para resolver el conflicto. ¿Cómo se resuelve un conflicto familiar? Tomando la iniciativa. Porque muchas veces en la familia hay gente que evita. No, dejalo, no nos metamos. Tomó la iniciativa. En segundo lugar, permitió que los demás hagan la primera elección. Esto es algo difícil en la vida, hermano, ¿eh? Dejar que los demás elijan primero. En tercer lugar, poner la paz familiar por encima de nuestros deseos personales. Eso hizo Abraham. Estamos aprendiendo cosas tremendas esta mañana. Dice la Biblia que Lot estaba rodeado
de vecinos que no eran buenos. Los pastores debieron unirse. Los pastores tuvieron que tratar de resolver esa disputa. Lot tendría que haber dicho: tío, yo no me quiero separar de vos por nada en el mundo. Vos sos quien me da la energía espiritual para seguir. Sin embargo, permitieron que la envidia los separara. Hay familias separadas por una colcha, por una pava que dejó la vieja cuando se murió. Hay familias divididas por la plata, por la envidia, por la codicia y la avaricia. Y el Señor nos dice: queridos, esto entre ustedes no debe ser así. Muchas veces estamos discutiendo y peleando y no nos damos cuenta que el diablo está interviniendo y actuando alrededor nuestro. Fíjense cómo los diferentes lugares van influyendo en la vida de Lot. Él estaba en Ur, un lugar lleno de ídolos. Se va a Canaán con el tío, donde adora a Dios todos los días. Pero dice la Biblia que ante el altercado de los pastores, y la palabra dice que año a año, ¿qué hacía Lot? Iba poniendo la tienda cada vez un poquito más cerca de Sodoma. Sodoma, dice la palabra de Dios, era un lugar lleno de gente pecadora en gran manera. El carácter que nosotros tenemos, que es una de las cosas más importantes que tenemos. Alguien dijo: uno puede llegar a la cima o lograr los sueños que quiere en la vida, pero se mantiene en ellos por carácter. Y hay gente que no puede disfrutar de las bendiciones que Dios le da porque no tiene carácter. El carácter se revela por las decisiones que tomamos en la vida. El carácter se revela, podemos decir juntos esta frase: el carácter se revela por las decisiones que tomamos. Ahora Lot eligió primero, aparentemente hizo la mejor elección porque se agarró el mejor lugar, pero tomar la mejor tierra no significaba vivir cerca de Dios, sino cerca de Sodoma. Se dejó llevar por la codicia, deseó lo mejor para sí mismo, sin detenerse a pensar en la necesidad de su tío, sin detenerse a pensar en lo que era justo. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, elegimos lo mejor para nosotros, ignorando los sentimientos y las necesidades de los demás? Cuando alguien deja de decidir en la dirección del Señor, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. Cuando uno deja de decidir en la dirección de Dios, todo lo que nos queda en la vida es kilómetros por mal camino. ¿Saben que yo les decía al principio que hay decisiones que marcan la vida? Y esta decisión de Lot de dejar la compañía del tío Abraham, esta decisión de mudarse a Sodoma, fue el origen, el principio de la ruina de la familia entera de Lot. Miren, queridos, hay decisiones que tomamos que terminan arruinando nuestra familia. No solamente nos arruinan a nosotros, arruinan toda nuestra familia. Muchos de nosotros elegimos ventajosamente, codiciosamente, avaramente, pero estamos poniendo las tiendas cerca de Sodoma, las tiendas cerca del pecado. La influencia pecaminosa de Sodoma
iba a perforar la relación de Lot con Dios. El acercarse cada vez más a Sodoma iba a hacer que Lot enfrentara tentaciones tan fuertes que iban a destruir su familia. ¿Cuántas veces sabemos que hay un amigo, una amiga, una pareja que nos va a llevar por mal camino? Sin embargo, insistimos. ¿Cuántas veces sabemos que hay una situación que si no la enfrentamos va a terminar arruinando nuestro matrimonio, nuestra familia? Lot, el valle del Jordán, es de riego, es próspero, pero Dios no está allí. No hay altar de Jehová en ese lugar. ¿Cuántas personas han perdido el plan de Dios para sus vidas por la presión de sus amigos, por la presión de sus compañeros? ¿Cuántos cristianos comenzaron caminando bien la vida cristiana, pero no supieron diferenciar que sus vidas, que sus tiendas se estaban acercando cada vez más a Sodoma, lugar de pecado, lugar de tentación? Hay muchos consejos malos dando vuelta que quieren atraparte. Hay mucha gente que le va mal en la vida y que quiere que a vos te vaya mal, porque a ellos le va mal. No puedo volar con las águilas si estoy corriendo con los pavos. No puedo volar con las águilas si estoy corriendo con los pavos. Dice la Biblia, y esta semana lo compartimos en Facebook: camina con sabios. ¿Cómo dice la palabra? Proverbios 13:20. Es un versículo para aprender de memoria ese, ¿eh? Camina con sabios y sabios serás. Y claro, juntate con el tío Abraham, juntate con un hombre de Dios y te va a ir bien. Alejate de lo bueno. ¿Cómo termina el versículo? Dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios se meterá en dificultades. Muchas personas han perdido el plan de Dios para sus vidas. No hay peor cosa que me pueda pasar que estar viviendo fuera de lo que Dios ha elegido para mí. Por eso tengo que elegir con mucha prudencia las personas que van a estar al lado mío. Dice la Biblia que cuando uno está en territorio enemigo, está sujeto a la gente con la que está. Mira, hermano, hay mucha gente que se metió en los lugares equivocados y por estar en el lugar equivocado terminó recibiendo una bala que no era para él. Pero cuando uno está en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en el momento equivocado, le va a pasar lo mismo que a Lot. Porque dice la Biblia que Lot cayó prisionero. Se levantaron los reyes sirios contra Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 14, entonces los invasores victoriosos saquearon, ¿qué saquearon? Sodoma y Gomorra. Y emprendieron el regreso a la tierra con el botín de guerra. Claro, los tipos triunfaron, pero se llevaban todo. También, ¿a quién capturaron? Y claro, querido, si vivís cerca de Sodoma, aprontate a las consecuencias. Dice, también capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. La ligó de rebote. Y se lo llevaron a él y a todas sus pertenencias. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra. Tomaron a Lot, sus bienes, porque eran muchos los bienes de Lot, se fueron. La codicia, la avaricia, lo llevó a Lot a un entorno pecaminoso.
La obsesión por conseguir posesiones le costó su libertad. Ahora, gloria a Dios por aquellas personas que siempre nos vienen a salvar. Qué lindo que es la iglesia del Señor, porque en la iglesia del Señor tenemos mucha gente que muchas veces nos viene a salvar. Amén. Cuando nos metemos en dificultades. A veces cuando fuimos a Sodoma y a Gomorra, jugamos con la tentación, jugamos con el pecado. Y dice la Biblia que Abraham se entera de que Lot estaba prisionero, su pariente, su sobrino. ¿Qué podría haber dicho Abraham? Y bueno, querido, te la buscaste, aguantátela. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham corrió inmediatamente a salvar a su sobrino. Y muchos de nosotros, muchas veces en la vida tomamos el camino más fácil y seguro. No te involucres, no te metas en problemas. Pero Lot estaba en serias dificultades y Abraham actuó de inmediato. Gloria a Dios por aquellos rescatistas que tenemos en la iglesia, que salen en busca de los que están en problemas. Y querido, a veces debemos involucrarnos en situaciones dolorosas o caóticas para ayudar a otros y tenemos que aprender a actuar inmediatamente como lo hizo Abraham, porque dice la Biblia que Abraham tomó 318 hombres de los que él tenía. Con la ayuda del Señor cayó a sus enemigos de noche y pudo rescatar a Lot, sus mujeres y sus bienes. Abraham era un hombre de Dios con todas las letras. Tenía dos características, Abraham, bien marcadas. Tenía el valor que le daba el Señor. Porque cuando uno está bien con el Señor, es una persona confiada y valerosa y valiente. ¿Quiénes son los valientes? Los que tienen una buena relación con Dios. Y el tío dijo, tengo que salir a buscar a mi sobrino y salvarlo. Sabía que tenía que enfrentar a un enemigo muy poderoso, pero buscó a 318 hombres. Abraham era un hombre firme, valeroso, pero un tipo preparado, hermanos. Este es un tiempo donde tenemos que estar preparados para defender lo que Dios nos ha dado. Vos tenés que estar preparado espiritualmente para defender tu vida, tu trabajo, tu familia y todo lo que Dios te dio. Porque si no estás preparado, el enemigo te va a arrasar. ¿Escuchaste eso? Te va a arrasar porque el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Pero Abraham estaba preparado. Tenía hombres preparados. Se había tomado el trabajo de entrenar a sus hombres ante la posibilidad de un conflicto. Estamos en una guerra espiritual. Hay mucha gente que no toma en serio su vida espiritual. Hay gente que cree que venir a la iglesia es un hobby de los domingos. Es algo que puedo hacer si no tengo otra cosa más importante. Debemos prepararnos porque no sabemos cuándo seremos llamados a realizar una tarea de rescate especial por los nuestros. Queridos, tus hijos van a estar en situaciones como las de Lot en algún momento. Y como papá tenés que estar preparado espiritualmente para ir a buscarlo y salvarlos. A mí me asombra algo de Lot. A veces nosotros hablamos de personas que uno las habla 1, 2, 3, 4, 10 veces. Pero no aprenden. Abraham va y libra a su sobrino. Rescata a Lot, rescata a sus mujeres, rescata sus pertenencias. ¿Qué hubieras hecho vos en lugar de Lot? ¿Con quién hubieras vuelto? Con el tío. Sin embargo, miren lo que dice Génesis 19:1. No sé si lo tenemos. ¿Sí? Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad. Dios se había cansado de Sodoma y Gomorra.
Era tanta la maldad que dijo, la voy a destruir. Era tanta la maldad que la tierra misma, porque la tierra gime. Dice la Biblia que la tierra gime cuando hay mucha maldad en la tierra. Queridos, ¿sabés por qué Dios no destruye Ramírez? Por la bendición de los hijos de Dios, por vos y por mí. Porque dice la Biblia que la maldad de los lugares clama a Dios por justicia. Dice la Biblia que en la tierra clamaba por la gran maldad que había en Sodoma. Y Dios dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Al anochecer llegaron dos ángeles a la entrada de la ciudad de Sodoma. ¿Quién estaba sentadito en la entrada de la ciudad? Lot. Querido, no aprendiste nada. La experiencia anterior que viviste no te sirvió. Dice la Biblia, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando me despierte, lo volveré a hacer. Está hablando del alcohol. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Un versículo que aprendí hace muchos años en mi vida. Les puse esta versión que dice, quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. ¿Qué hace un justo como Lot sentado en la puerta de Sodoma? ¿Saben quién se sentaba en la puerta de las ciudades? El intendente, los gobernadores. Quiere decir que ya no había una tiendita de campaña cerca de Sodoma. Ahora Lot tenía su casa en la misma ciudad y había sido elegido una de las personas principales de Sodoma. Dice la Biblia que el Señor destruyó Sodoma, pero Dios mandó a través de Abraham. Abraham intercedió en oración. Abraham intercedió en oración, dice Génesis 19. Inmediatamente Lot, porque el ángel le dice, anda, decile a tu familia que viene una gran destrucción. Lot fue y les dijo a los novios de sus hijas, apresúrense, salgan de la ciudad porque el Señor va a destruirla. Pero los jóvenes creyeron que Lot estaba bromeando. Esto pasa cuando alguien deja de ser creíble. Hay gente que habla pero los demás no lo escuchan. Hay gente que habla, pero como no son ejemplos, los hijos no lo escuchan. Hay gente que habla y la esposa no lo escucha. Hay esposas que hablan y el esposo no lo escucha, porque hay un momento que estamos tan cegados que cuando hablamos y estamos diciendo cosas serias, los demás creen que estamos bromeando. Lot les va a decir, viene una gran destrucción. No, está bromeando el viejo. Es otra de sus tantas bromas. Sácalos de este lugar. Vamos a destruir todo. Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dice que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Levántate, Lot. Levántate, por favor, reaccioná. Toma a tu mujer y tus dos hijas para que no perezcas. Dice que Lot dudaba tanto en abandonar Sodoma ante la inminente destrucción que el ángel tuvo que tomarlo de la mano y sacarlo a la rastra. La mujer de Lot estaba tan pegada a las cosas materiales, se había convertido en otra persona, había dejado de ser esa mujer que adoraba junto a Abraham al altar, adorando al Señor. Era una mujer cautivada por las cosas materiales. Era una mujer que no había podido resistir la tentación del pecado. Tenía un corazón que no podía volverse al Señor y dice que mira para atrás y se convierte en estatua de sal. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Tenemos muchas enseñanzas de la vida de Lot. Lot se descarriló.
el Señor lo salvó. Tuvo la oportunidad de vivir al lado de una gran persona de Dios como fue Abraham. Pero el ambiente lo moldeó. Dejó de ser creíble, dejó de ser un testigo para el Señor. Muchos de nosotros en algún momento fuimos útiles para el Señor. Pero dice la Biblia que cuando Lot se decidió a hablar, nadie en su familia lo quiso escuchar. Y el Señor nos dice en esta mañana, te doy a elegir. Te doy a elegir. ¿Vas a elegir la bendición? ¿Vas a elegir la buena parte? ¿Vas a elegir la compañía de los hombres de Dios? ¿Vas a elegir el buen consejo? ¿O querés poner tu tienda hacia Sodoma? La decisión es tuya, dice el Señor. La decisión es mía. Aunque muchos de nosotros nos encargamos de decir que la culpa de nuestros problemas la tienen los demás, nosotros sabemos interiormente que muchas veces somos nosotros los que tenemos la culpa. Pero querido, en Dios siempre hay una oportunidad. Abraham estuvo listo para salvar al sobrino. Y ¿sabes una cosa? Dios siempre va a mandar a alguien a que te salve. ¿Escuchaste eso? Dios te ama tanto que siempre va a enviar a alguien a que te salve. ¿A quién ha mandado el Señor últimamente para que te salve? ¿Cuál es esa persona que te ha bendecido, que te ha sacado, que te ha ayudado? Dios te ama tanto que siempre manda a alguien a salvarnos. Hermanos queridos, seamos como Abraham, bendecidos y para bendecir. ¿Sabes una cosa? Vos no podés bendecir a nadie si no sos bendecido. Primero tenés que ser bendecido y después podés bendecir. Señor, yo quiero ser una persona bendecida por ti. Quiero caminar en tus caminos. Sé que el camino no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Señor, si a vos te criticaron, si a vos te golpearon, si a vos te mataron, yo soy tu discípulo, ¿qué espero yo? ¿Algo mejor? Señor, cerca del pueblo de Dios se levantan altares a ti. Amén.